El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, ha disertado en Córdoba sobre el humanismo cristiano ante el cambio de época en el marco de las 14ª conferencias de primavera organizadas por la Asociación Presencia Cristiana. El nombre de estas jornadas ha acertado a plantear el sentido de la vida como tema central para buscar respuestas más allá de un clima donde abunda el individualismo y también la soledad de tantas personas. Libertad, dignidad o amor entre los hombres parecen eclipsados por razones y valores que ponen en juego la fraternidad como hijos de Dios. Hoy queremos buscar respuestas con la ayuda y el conocimiento de don Mario, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. El Papa Francisco, don Mario, dice que estamos ante un cambio de época, no ante una época de cambio. ¿Cuáles son las claves de este cambio que nos aboca a una nueva era? Sí, generalmente se dice que hay un cambio de época cuando cambia el paradigma antropológico, en qué modo se entiende el hombre y la mujer de hoy, de modo contemporáneo, ¿no? En la conferencia que amablemente me invitó Presencia Cristiana, elaboré un elenco de 14 elementos, no es cuestión ahora de quizás exponer los 14 elementos, pero sí quizás señalaría algunos elementos de este cambio antropológico. Por ejemplo, la propia visión que tenemos del humanismo cristiano a partir de los relatos bíblicos, de la creación del ser humano como hombre y mujer, hoy en día se ve alterada, se ve reconfigurada por otro tipo de concepción del ser humano, ¿no? Donde aparece esta revolución antropológica, donde aparece también el resultado del fracaso tanto teórico como práctico del pensamiento de la modernidad que eclosionó la posmodernidad. Y yo aquí con diversos autores franceses me gusta más hablar del término de hipermodernidad, ¿no? Donde la libertad se ha exaltado como un elemento absoluto que tiene que redefinir y reconfigurar toda la realidad, también la realidad del ser humano. Por tanto, el ser humano no sería como un dato dado, sino sería como un elemento que necesita ser llenado de sentido según la propia creatividad del ser humano, ¿no? Existen otros elementos de este cambio de época. Vemos, por ejemplo, en España el avance de la secularización. Si vemos en España cuántas personas se declaran católicas, vemos que cada año desciende un 1%. En este momento se declaran católicas en España, según las últimas investigaciones del Instituto Nacional de Estadística, un 56%, cuando a principio de siglo eran en torno al 86%. ¿No? Vemos también cómo la ideología de género y todo su entorno de influencia afecta grandemente a la concepción del ser humano y a la relación hombre y mujer, a la relación de la persona con su propia corporeidad, a la relación con el entorno en el que vive. Vemos también un transhumanismo que genera un posthumanismo, ¿no? El paradigma de la evolución, pues decía, bueno, pues como la naturaleza ha ido evolucionando, como el ser humano también evoluciona, pero lo que postula el transhumanismo es decir, ¿y por qué dejar solo a la evolución que evolucione la realidad, ¿no? Porque nosotros no podemos dirigir también esa evolución y por tanto aparece ese transhumanismo, ¿no? Buscando un ser humano superior, ¿no? con toda la incorporación de la tecnología al ser humano, ¿no? Vemos también todos los desafíos de la bioética, de la ingeniería genética. Hace poco leíamos cómo ya se ha podido producir un hígado humanizado a partir de una quimera de cerdo, ¿no? Donde se han alterado 62 genes de un embrión de raza porcina que configura un hígado capaz de ser trasplantado a un ser humano. No digamos toda la cuestión de la inteligencia artificial, de los big data, incluso del modo de poder leer incluso la conciencia de las personas con una serie de receptores. En fin, estamos ante un grandísimo desafío antropológico donde el planteamiento tradicional de lo que es el ser humano se ve profundamente cuestionado por todos estos elementos que configuran la cultura contemporánea. La globalización es una palabra a la que ya nos hemos acostumbrado en este momento de nuestra historia. Es una palabra tendente a borrar fronteras, pero ¿de qué manera arrincona a la persona?
Sí, la globalización trae aspectos positivos. Ciertamente, hoy en día la comunicación se ha globalizado, el mercado tiende a globalizarse, la movilidad humana tiende también a globalizarse. Hoy en día la movilidad es mucho más fácil que lo que ocurría hace 30 años, no digamos el acceso a la comunicación en todo el mundo a través de redes sociales. Pero también es verdad que puede arrinconar lo que es propio y específico de los lugares culturales y de la riqueza cultural de cada sitio, ¿no? Por tanto, cómo armonizar esos espacios comunes, tanto una cultura basada en el ser humano, que es universal, basada en un acceso a oportunidades educativas, de desarrollo, a un acceso a poder paliar las hambrunas a través de un comercio justo y equitativo en todo el mundo, puede también penalizar lo que es la particularidad y los elementos de la idiosincrasia de cada cultura, de cada pueblo. Estos días, por ejemplo, veíamos toda la cuestión, por ejemplo, agrícola, ¿no? Y cómo se reivindica también la soberanía alimentaria, ¿no? Cómo el invadir el mercado con productos de todo el mundo penaliza a la producción propia de cada lugar, ¿no? Y como esto podíamos tener, no digamos, por ejemplo, también la producción de medios de consumo o la producción textil, que hoy en día está toda desplazada hacia Asia, ¿no? Incluso hemos visto que cuando hay problemas o se bloquean los medios de comunicación hacia Occidente, tenemos graves problemas de muchos aspectos, ¿no? Por tanto, la globalización tiene aspectos positivos y tiene aspectos pues, que habría que corregir o ciertamente encauzar. El Papa habla muchas veces de que hay que globalizar la solidaridad, hay que globalizar la fraternidad y, como digo, sin perder además las aportaciones propias y características de cada lugar, de cada cultura, de cada pueblo. Sin duda, ¿cuáles son las vías de expresión y realización del humanismo cristiano en el mundo de hoy? Bueno, como antes decía, pienso que este cambio de época es también para la Iglesia y para los cristianos un gran desafío que nos obliga a reconfigurarnos, a reposicionarnos, ¿no? Yo distinguí ayer 12 elementos, lo cual tampoco quiero ahora ser exhaustivo. Primero, ciertamente, el ser humano, el cristiano, está llamado a la santidad. Nunca olvidemos esto, ¿no? Una santidad que es la plenitud del amor, que no es tanto fruto del propio esfuerzo, que también necesita nuestra colaboración, sino sobre todo de secundar la gracia de Dios, ¿no? Desarrollar una espiritualidad fuerte, yo la llamo una espiritualidad para tiempos de desertificación. Vemos como una especie de paradoja. Por un lado, el ser humano tiene sed de lo trascendente, busca la trascendencia, pero muchas veces parece que las fuentes habituales nuestras de la trascendencia, de la experiencia religiosa, parece como que se han secado, ¿no? A veces se buscan experiencias religiosas en otros lugares y no la fuente cristiana que ha sido la habitual, ¿no? En esa secularización que avanza, que decía antes, hace falta una espiritualidad recia y fuerte, ¿no? Tenemos también que suscitar líderes cristianos en todos los campos. Tenemos universidades católicas en España, digo por aterrizar en nuestro campo, tenemos empresarios católicos, tenemos trabajadores y asociaciones de trabajadores católicas, tenemos católicos en el mundo de la cultura, tenemos católicos en muchos lugares, en todos los ámbitos, ¿no? Pero quizás hace falta potenciar, reconocer, preparar, acompañar líderes cristianos que tengan una presencia pública significativa en nuestra sociedad, ¿no? También pienso que tenemos que hacer una propuesta antropológica del humanismo cristiano renovada. Seguramente quizá las categorías o los lenguajes que utilizamos hace 20 años que hoy en día no se entienden. Nos damos cuenta, por ejemplo, con las generaciones más jóvenes, y quizá no son tanto de discursos, de lecciones magistrales, como son seguramente más audiovisuales, son más de mensajes cortos y contundentes. También tenemos que ver el modo en que transmitimos esa concepción del ser humano. Creo que uno de los grandes desafíos es generar una cultura cristiana, cultura que viene tanto de dos términos, del culto a Dios, o sea, tiene que ver con la trascendencia, pero también de cultivo, ¿no? Generar el humus donde el ser humano pueda crecer
con todos estos elementos que necesita y también la trascendencia, ¿no? Yo pienso que hoy en día hay una cierta dificultad en generar cultura cristiana en la literatura, en la poesía, en el teatro, en las series de televisión, en las películas, en el modo de proceder en la economía, en el modo de proceder en la política, en las cuestiones sociales, ¿no? Y además esto instado en la riquísima doctrina social de la Iglesia. Desde León XIII se reconoce como ese corpus que llamamos doctrina social de la Iglesia. Pienso que el Papa Francisco ha dado un gran impulso, tanto con Fratelli Tutti como con Laudato Si, y con todo su magisterio, ¿no? Y pienso que esto también tenemos que aprovechar para generar esta cultura cristiana. Y por último, por no ser exhaustivo, el Papa Benedicto XVI hablaba de minorías creativas. Hemos pasado de una sociedad de cristiandad, donde lo normal era ser cristiano, pues a una sociedad de más de indiferencia, ¿no? Donde es importante generar lugares donde realmente uno pueda vivir y expresar su fe, pero no como un gueto endogámico cerrado, sino como un lugar del cual pueda irradiar a todo lo que hay alrededor, ¿no? Ejemplo en la historia han sido, por ejemplo, las comunidades monásticas, ¿no? En la Edad Media, cuando había pues, una gran secularización en la sociedad, pues los monasterios eran un foco de espiritualidad, de cultura que irradiaba en todas las zonas, ¿no? Luego han sido grandes órdenes, los mendicantes, franciscanos y dominicos, otras órdenes posteriores, como la Compañía de Jesús, y hoy en día asistimos a una proliferación grande de minorías creativas formadas por laicos, no por sacerdotes religiosos, por laicos, ¿no? Creo que necesitamos un lugar donde beber, donde apagar la sed, un lugar donde vivir en compañía la comunión y la presencia del Señor, pero no para algo endogámico, autorreferencial, que suele decir el Papa, sino para poder salir y ser evangelizadores y llevar el testimonio del Evangelio a todos los lugares y rincones donde se desarrolla la vida humana. Don Mario, para finalizar, estamos en la era del individualismo. ¿Hemos olvidado nuestra propia historia? Pues también uno de los elementos que yo hablaré es precisamente la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura woke, donde da la sensación de que se quiere reformular lo que ha configurado nuestra tradición, ¿no? Pienso que es de primero de carrera de historia de humanidades que no se puede hacer una lectura de lo que ocurrió hace 5 o 7 siglos con los ojos del siglo XXI. O sea, cada momento de la historia tenía sus propias claves de entendimiento, ¿no? Ciertamente, a veces asistimos a una relectura de lo que ha sido la historia. Es verdad que se pueden encontrar elementos nuevos, pero el problema es cuando la relectura se hace desde una posición ideológica, ¿no? Donde trata de ormar, donde trata de formatear lo que ha sido la tradición cultural o la tradición histórica, ¿no? Y en ese aspecto pienso que tener una gran libertad de pensamiento, tener una amplitud de miras, saber también los límites que tiene ver momentos de la historia con ojos distintos de otra situación cultural, pero también estar atentos a que esa visión sea siempre amplia y responda a la verdad de lo que ha sido la historia y el desarrollo cultural de los pueblos. Muchísimas gracias a don Mario Iceta, arzobispo de Burgos. El gran desafío es generar una cultura cristiana. Nos quedamos con ese dato, con ese gran titular que nos convoca a todos. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias, encantado.